Feliz viernes, Venezuela. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Suena la Alarma. 5 minutos más, un podcast que llega a ustedes a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién no pide 5 minutos más cuando suena la alarma? Yo no pongo el despertador en la hora que me voy a levantar. Uno siempre, 5 minutos un poquito más para allá o más para acá. Yo creo que yo lo pongo un poquito más para atrás. Bueno, amigos, tenemos un invitado de lujo, nuestro querido doctor Francisco Torrealba, médico cirujano. Doctor, ¿usted también pone 5 minutos más la alarma? Sí, claro. Siempre. Bienvenido, doctor, a este Gracias. podcast que va a nutrir de muchos conocimientos a toda nuestra audiencia. Hombres, mujeres, todos han pasado o van a pasar manos de los cirujanos plásticos, porque esto no es nada más una estética, esto también nos habla sobre la cirugía reconstructiva. Doctor, cuéntenos nuestro tema, la cirugía plástica y el bienestar emocional. Los pacientes, ¿cómo se sienten posterior a una cirugía? No, generalmente casi todos los pacientes, en un 70-80% diría yo, están bastante felices. Hay un 10% que puede, quejarse en algo, pero la mayoría de los pacientes siempre están felices, y es muy importante que eso pase y dejarle claro en esa consulta presencial antes de la operación dónde van a ir las cicatrices, cuál va a ser el resultado que van a ver, dejarle claro al paciente qué va a pasar después de operado. Eso es sumamente importante, y también darle unas indicaciones muy importantes, sobre todo en cirugía de contorno corporal, con respecto a cambios del estilo de vida, dieta, ejercicio, para que esos pacientes puedan ver ese resultado en el tiempo. La plástica va a ser la resolución, y uno como cirujano plástico tiene que ser muy claro. La cirugía plástica no cura la obesidad, mejora el contorno corporal, pero cuando hay cierto grado ya de obesidad o un índice de masa corporal bastante elevado, es importante primero mandar al paciente con nutrición, muchas veces con un cirujano bariátrico o cirujano de la obesidad, y después es que nosotros vamos a mejorar ese contorno corporal. A diferencia de pacientes que tienen sobrepeso, donde sí podemos conseguir un resultado bastante óptimo y va a quedar bastante contento. Pero es ser muy claro en la consulta presencial. Así es, bueno, y nos llegan los mensajes de inmediato. Recuerden que estamos totalmente en vivo en nuestras diferentes plataformas digitales, y ustedes ahí pueden generar su pregunta. Y en estos momentos, doctor, nos están preguntando: ¿cómo asegurar que mi cirujano plástico, estético y reconstructivo realmente es un médico profesional registrado y no solamente un médico estético? ¿A qué nos referimos, doctor? Hay muchos centros de estética que de pronto realizan ciertos procedimientos, e incluso muchos se han atrevido a hacer procedimientos invasivos que solamente lo debe realizar el cirujano plástico. ¿Cómo nosotros podemos detectar que realmente ese profesional es un médico cirujano y no un médico estético? Sí, eso es muy importante hoy en día, ya que hay mucho intrusismo, sobre todo en el mundo de la cirugía plástica. Hoy tenemos una herramienta muy buena, que es la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. A través de la propia sociedad, de la página de la sociedad, el futuro paciente puede ver si el médico al que va a acudir es cirujano plástico certificado. Eso es una gran opción para el paciente. También el sitio donde trabaja ese cirujano plástico. Poder revisar también las redes sociales que están abiertas para ellos, ver cuál ha sido todos los resultados, el trabajo que ha realizado. Pero siempre le digo a los pacientes o a aquellos que quieren ser pacientes de cirugía plástica que pueden acudir a la página de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y ver si verdaderamente es un cirujano plástico certificado. Y eso es sumamente importante. Claro que sí, doctor. Esa diferencia que hay, porque la gente, uno les dice cirugía plástica y ya todos piensan en la parte estética, pero más allá de eso es una cirugía reconstructiva. Claro que sí. Ustedes realizan este tipo de procedimientos en el caso de un politraumatismo y la persona donde ustedes tienen que regenerar no solamente piel, sino también tejidos. Claro. Cuéntenos un poquito sobre esa diferencia para que nuestros televidentes conozcan que el trabajo de ustedes va más allá de una estética. Sí, la cirugía estética siempre se va a acompañar de la cirugía reconstructiva. En estética tenemos casos, por ejemplo, de mamas, de contorno, digámoslo así, cirugías de contorno corporal, donde uno busca también la estética, porque somos cirujanos plásticos, pero hay que hacer una cirugía reconstructiva para poder tener un resultado óptimo. Ahí tenemos en imágenes parte de los... Exactamente. También tenemos, nosotros tenemos una amplia, pacientes que tienen traumatismos faciales, quemados, que eso también lo vemos, reconstrucciones después de cirugías oncológicas, por ejemplo, cirugía
pacientes que le han realizado mastectomía, donde nosotros hacemos una reconstrucción mamaria, o cáncer de piel, que hoy en día lo vemos mucho, donde tenemos que hacer colgados locales como cirugía reconstructiva, ¿ok? Sobre todo aquellos cirujanos plásticos, por ejemplo en mi caso, que estamos en centros muy grandes, y ahí se trabaja con cirujanos oncólogos, que son con quien podemos hacer la cirugía reconstructiva muchas veces, y dermatólogos también. Doctor, por aquí nos llega otra pregunta. Cuéntenos un poquito, ¿la abdominoplastia y la lipoescultura son lo mismo? No, no son lo mismo. La lipoescultura es un procedimiento donde nosotros vamos a aspirar la grasa y le vamos a dar forma a ese contorno corporal, lo podemos hacer con tecnología. Y cuando hablamos de la abdominoplastia se acompaña de la liposucción. La abdominoplastia es un procedimiento donde nosotros vamos a aspirar la grasa a través de una liposucción y posterior a eso, en el mismo acto quirúrgico, vamos a eliminar esa piel flácida que está por debajo del ombligo, que prácticamente hay que eliminarla para darle forma al contorno corporal. Debe acompañarse de una liposucción tanto del abdomen, espalda, cintura, le damos forma al contorno y eliminar esa piel laxa para que la cirugía sea lo más óptimo, que es lo que denominamos como dermolipectomía. Pero todo engloba lo que es abdominoplastia. Y hay que saber escoger cuál va a ser ese paciente que le vamos a hacer solo una lipoescultura, es candidato a eso, y qué paciente va a ser candidato a realizarse una lipoaspiración de la grasa con dermolipectomía, que es la eliminación de esa piel flácida. Es decir, que este tipo de procedimientos no dependen propiamente de la condición que usted como paciente desee, sino que también esto va acompañado del criterio médico, porque Claro, hay muchos sí. pacientes que de pronto dicen, no, yo quiero tanta cantidad de cc en prótesis mamaria, y hay otro grupo que dice, no, pero es que yo quiero esto. Se debe entender que estos son procedimientos invasivos, quirúrgicos, que van acompañados del criterio médico. Es Claro. decir, la última palabra, la decisión final, la toma el cirujano plástico. ¿Le ha pasado quizás que ha tenido que luchar Sí, contra pacientes? sí. Yo quiero esto y no va. Sí. en su Ahorita criterio. estamos a la tendencia de la baja con respecto a los implantes mamarios. Cuando los volúmenes son menores, los resultados son mucho más duraderos en el tiempo. Y eso es muy importante definirlo en la consulta presencial. Y también otra cosa que es muy importante, tanto en la abdominoplastia como en las mamas, donde hay una cicatriz de por medio, es muy importante dibujarle al paciente dónde va a quedar esa cicatriz en la consulta presencial. Que el paciente sepa dónde va la cicatriz, porque hay que hacerle claro. Es muy importante. Pero sí ha pasado a pacientes que vienen con una expectativa de un volumen mamario muy alto, pero ya cuando van a la consulta uno les explica que no se puede colocar ese volumen, que los resultados no van a ser los mejores en el tiempo. Los pacientes comienzan a entender un poco la importancia de escuchar al médico y de escoger un volumen adecuado. Entonces, para eso estamos el cirujano plástico y hacérselo entender al paciente. Sí, porque una de las preguntas que también nos llega, doctor, es que si realmente las cicatrices se borran por completo. No, nosotros hacemos técnicas para evitar que la cicatriz sea visible en el tiempo. Hacemos una técnica quirúrgica muy buena, usamos mucho lo que son las bandas de silicón que ayudan mucho a cambiar la actividad eléctrica de la cicatriz con el tiempo y tratamos de hacerla lo menos visible. Eso es muy importante y que el paciente siempre sepa dónde va a quedar esa cicatriz. Dibujarla en la consulta. Bueno, por ahí tenemos un material audiovisual. Adelante. Gracias. Una de las cirugías que más hacemos y en estos 2 últimos años han llegado muchísimas pacientes a solicitarla es la explantación mamaria, que es el retiro definitivo del implante mamario. Y la pregunta que siempre nos hacen las pacientes, doctor, ¿cómo me va a quedar la mama? Con el propio tejido de la paciente nosotros podemos recrear un autoimplante y darle volumen a esa mama para que se vea relleno el polo superior de la misma. Los resultados han sido muy favorables. ¿Y quiénes son las pacientes que se lo pueden hacer? Aquellas pacientes que presenten síntomas relacionados con el síndrome de Asia o pacientes que ya tienen cierta edad y no quieren colocarse implantes mamarios, ya que dentro de 15 años deben retirarlos. O también pacientes simplemente que son muy jóvenes y quieren quitarse los implantes ya definitivamente. Tenemos esta técnica que nos ha ayudado muchísimo a explantar mujeres y darles un buen resultado en cuanto a su contorno mamario. El doctor Francisco Torrealba en plena oficina laboral, ahí lo pudimos apreciar dentro de una de las cirugías. ¿Cuál ha sido la cirugía más complicada en su experiencia? Mira, hemos tenido cirugías, bueno, hay pacientes que hemos tenido que hacer cirugía bastante larga, sobre todo aquellos pacientes que tienen cierto grado de obesidad, por ejemplo, de sobrepeso, donde hay que hacer una lipo bastante, más o menos grande, pero siempre cuidando la hemoglobina del paciente y retirar toda esa piel laxa
y tratar de darle un poco de forma a ese contorno corporal. Son cirugías que hay que hacerlas ser muy meticuloso en esa cirugía, también en grandes reducciones mamarias, donde hay que hacer el procedimiento bastante bien para que el contorno se vea adecuado después de la cirugía y con el tiempo. Esas son las cirugías quizás un poquito más engorrosas que hacemos. Hemos tenido cirugías reconstructivas también, sobre todo en cáncer de mama, donde hay que hacerlo bien y un poco larga también el procedimiento. ¿Cómo no responsabilizar al cirujano en caso de que con el tiempo la cirugía se pierdan los resultados, por así decirlo, a consecuencia de una mala dieta, a consecuencia de otros factores que de pronto el paciente no cuidó? Entonces responsabiliza al médico. Ay, no, el cirujano no me hizo bien aquí porque entonces resulta ser que ahora engordé. ¿Cómo explicarle al paciente que esto es un trabajo en equipo y que para lograr los resultados esperados se requiere también de un acompañamiento nutricional, de ciertos factores, doctor? Sí, eso es sumamente importante. Uno tiene que ser claro con el paciente en la consulta la primera vez que va. La cirugía plástica es una gran ayuda, sí va a ayudar, pero si el paciente no pone de su parte, con el tiempo esa cirugía se puede perder. Muchas veces tenemos pacientes que tienden a engordar, que no tienen muy malos hábitos en alimentación, y es importante decirle al paciente que cambiar el estilo de vida va a hacer que la cirugía dure en el tiempo ese resultado que hemos visto en el postoperatorio inmediato y tardío. Es muy importante ir a un nutricionista, hacer ejercicio, sobre todo el ejercicio con pesa, que va a ayudar muchísimo a que el resultado sea bueno. Y eso hay que decírselo siempre en la consulta presencial. Hay que saber comer, hay que hacer dieta, hay que ir a un gimnasio para mejorar, el cuerpo, y los resultados van a ser mejores. Por aquí nos llega otro mensaje a nuestro querido amigo, el doctor Francisco Torrealba. Doctor, deseo operarme, pero mi pareja se opone. ¿Qué me recomienda? Sí, bueno, sí, es una parte un poco complicada, pero es muy importante que lo hablen. A veces tenemos, mujeres que acuden a la consulta con su esposo, y también que le escuche lo que uno va a realizar, vea dónde están esas cicatrices, que eso es muy importante también. Y bueno, ahí creo que va a entrar un poquito más de confianza cuando conocen al médico y están en la primera consulta con la paciente, con su esposa o pareja. Es muy importante que acudan. Este proceso de postoperatorio, doctor, ¿tiene una recuperación en pacientes sanas? ¿De cuánto tiempo más o menos estaríamos hablando? Esa fase de dolor agudo, ¿se recupera en cuánto tiempo? Sí. Porque muchos se limitan de operarse, ¿y en cuánto tiempo me recupero? Sí, eso depende mucho, claro, el tipo de cirugía que uno vaya a hacer. No es lo mismo la recuperación de una cirugía mamaria que una cirugía de contorno corporal, o de una rinoplastia, o de un lifting facial. Después de operado, nosotros tenemos que implementar algunos drenajes linfáticos en caso de contorno corporal, en caso de cirugía mamaria. Trabajamos con el ultrasonido, buscando un poco que desinflame mucho más rápido el paciente. Eso va a ayudar a que se recupere y pueda integrarse a todas las cuestiones laborales, etc. Y también es muy importante decirle al paciente que nosotros hoy en día contamos con herramientas como bombas analgésicas, que dan una buena analgesia al paciente, donde va a tener cero dolor, y las podemos aplicar después de la cirugía, inclusive inmediatamente después. Eso va a ayudar a que el postoperatorio, sobre todo inmediato, sea mucho mejor y el paciente tolere el dolor. Los ejercicios. Hoy en día hay muchísimas personas que practican muchísimo deporte, van al gimnasio, y de pronto tienen ese temor: si estoy reciente de operada o ya tengo suficiente tiempo de haber sido operada, ¿cuánto tiempo puedo ir al gimnasio? Sí, eso hay que hablarlo muy bien con el cirujano plástico, hay que también definirlo. Por ejemplo, hay cirugías mamarias con implantes, yo siempre recomiendo el mes y medio comenzar a hacer ejercicio. Sobre todo las personas que hacen pesas. Sí, ¿verdad? sobre todo las personas que hacen pesas, sobre todo los movimientos de pesa de pecho, hombro, espalda. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cirugía, porque puede abrir los bolsillos y el resultado después se puede dañar. Eso hay que hablarlo. Las cirugías de contorno corporal, si es solamente una lipoescultura, generalmente 3 semanas yo las mando a hacer ejercicio. Y pacientes que si hacemos ya lo que es grande abdominoplastia como tal, me gusta ya a los 2 meses que comiencen a entrenar. Y eso tiene un porqué, porque nosotros tratamos de curar o hacer una aplicatura en los rectos abdominales para darle un poco de forma al abdomen, y hay que cuidarla más o menos en 2 meses. En esos 2 meses hay que cuidarla, y es importante que después vayan al gimnasio, pero después de los 2 meses. El recambio de las prótesis, doctor,
¿cuánto tiempo más o menos recomiendan ustedes? Mira, los implantes no son de por vida, eso es importante decirlo. Los implantes hoy en día, los que tenemos hoy en día es una duración de 15 años. A los 15 años ya hay que pensar que esos implantes están totalmente envejecidos y que hay que retirarlo. Y también es muy importante saber la edad del paciente, porque por ejemplo un paciente de 70 años o de 65 años que vaya a la consulta y quiera volverse a colocar implantes, hay que dejarle muy claro que va a tener que retirarlo después de 15 años. Y para eso tenemos técnicas donde no va a hacer falta colocarle implantes, sino con el propio tejido de la mama podemos recrear un autoimplante, darle volumen a la mama y no va a tener la necesidad de ir 15 años después donde hay mayores comorbilidades con respecto a la edad. Eso hay que ser muy claro, pero a todos los pacientes se los digo, los implantes no son de por vida. Cuando ya cumplimos 15 años, más de los 10 años, hay que empezar a pensar en el retiro del implante, sea un recambio o el retiro definitivo del mismo. Uno de los riesgos quirúrgicos mayormente en los diferentes tipos de cirugía es la anestesia, doctor. De acuerdo al procedimiento que ustedes realizan, Claro. es el tipo de anestesia. ¿Cuáles son las más comunes de pronto en los tipos de cirugía que usted realiza? Sí, nosotros trabajamos con la anestesia general. Me parece que la anestesia general es la anestesia más segura. Un paciente que va a estar entubado, va a estar un anestesiólogo al lado. Para llegar al paciente a esa anestesia general, por supuesto, debe hacerse una valoración cardiovascular con un internista o cardiólogo, si son fumadores, con un neumonólogo. Es la anestesia más segura. Las anestesias locales, raquídeas, hoy en día es bastante peligroso y hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante también que el paciente sepa dónde se va a operar, quién le va a colocar la anestesia, conocer al anestesiólogo y hacer una consulta previa con el anestesiólogo. ¿Hay algún procedimiento que de pronto ustedes realicen que requiera simplemente una anestesia Sí. local? Sí, bueno, podemos hacer blefaroplastias superiores solamente con anestesia local, o eso se puede realizar siempre y cuando sea un paciente sano, por supuesto, no tenga algún problema cardiovascular o ansiedad. También podemos hacer recesión de, bueno, carcinomas vasocelulares, algo muy pequeño, lesiones de piel, con anestesia local. Eso sí lo podemos realizar. Pero ya cirugías más grandes sí es importante llevar al paciente al quirófano, o si el paciente tiene un problema cardiovascular, siempre llevarlo al quirófano con una anestesia general. Cuidar al paciente siempre, importante. Así es, doctor. Bueno, suena la alarma, 5 minutos más y por aquí nos llega otra pregunta en cuanto a los cuidados postoperatorios, porque normalmente hay personas que van al fisioterapeuta o profesionales de la terapia posterior a estos procedimientos. De manera inmediata, quizás no sería recomendable, pero al cierto tiempo sí pudieran ir a los terapeutas. Sí, es muy importante que el cirujano plástico esté conectado con esa persona que va a hacer los drenajes linfáticos, los masajes postoperatorios. Que esto también requiere un profesional que requiere calificado. Exactamente. Generalmente nosotros lo hacemos a las 48 horas, iniciamos los drenajes linfáticos en las diferentes cirugías que hacemos. Es una persona, en mi caso, que trabaja conmigo directamente, ella se encarga de hacerlo. Ya uno define cuántos masajes postoperatorios le va a realizar a la paciente o al paciente, pero yo generalmente lo recomiendo a las 48 horas. ¿Esto es para qué? Para ayudar a desinflamar mucho más rápido al paciente, ayudar a drenar todo ese líquido inflamatorio que queda y el paciente puede ver un resultado mucho más rápido. Eso es importante. ¿Cuál sería la consecuencia si este tipo de terapias son realizadas por personas que no conocen realmente la anatomía y la cirugía realizada? Claro. ¿Cuál sería la consecuencia mayor? Sí, bueno, el paciente no va a tener un resultado óptimo generalmente en el postoperatorio tardío porque va a estar muy inflamado. La inflamación del paciente, por supuesto, no le va a gustar. Se va a ver bastante, digámoslo así, abotagado. Entonces ahí ya uno comienza a ver que el masaje postoperatorio no es efectivo. Es importante, también hay que saber si esa persona que le está haciendo esos drenajes linfáticos o masajes postoperatorios tiene aparatología. La aparatología como el ultrasonido y posterior la radiofrecuencia ayuda muchísimo a bajar la inflamación. Y también saber qué tipo de masaje le está dando al paciente. Hay drenajes linfáticos o masajes que duelen y no deben doler, entonces, porque el profesional no lo sabe hacer. Entonces es muy importante, como te digo, que el cirujano plástico conozca a ese fisioterapeuta. Es importante la conexión con él. Así es. Tenemos por allí, nos indica nuestro equipo de producción, otro material audiovisual. Adelante. ¿Sí? Cuando hacemos una cirugía de contorno corporal es muy importante siempre la evaluación, sobre todo de la piel laxa que tiene esa paciente.
Nosotros generalmente hacemos una lipoescultura con tecnología para ayudar a darle forma al cuerpo o al contorno corporal, pero también debemos evaluar mucho qué tal está esa piel para ayudar a retraer después de la cirugía. Para ello tenemos dos técnicas que podemos usar. Si la piel no es tan laxa, muchas veces usamos un equipo de alta tecnología para ayudar a la retracción de la piel, como es el Retraction. Hacemos una lipoescultura con tecnología y después podemos usar este equipo para ayudar a que esa piel pegue o se retraiga. Y si la piel es muy laxa, debemos hacer lo que denominamos una dermolipectomía. Por eso es muy importante siempre en la consulta definir cuál va a ser la cirugía de contorno corporal que vamos a realizar. El doctor Francisco Torrealba, médico cirujano en plena acción allí, quien también contribuye dentro de su material audiovisual con esta generación tan tecnológica, porque hoy en día a través de las diferentes plataformas digitales hay mucho material. Nosotros agradecemos su llegada a nuestra planta televisiva para poder informar a toda esa población que de pronto tiene algunas dudas y que también sus videos rueden a través de las plataformas digitales y se pueda entender, llegar a este mensaje. Cuéntenos, doctor, estamos ante riesgos de infección posterior a una cirugía, ¿qué hacer? Siempre esa conexión con el médico no se debe perder. No se debe perder, es muy importante eso. Siempre, por eso hay que operar siempre en quirófanos que estén totalmente asépticos, en clínicas reconocidas, eso lo digo mucho, para evitar una infección. En caso de que llegue a ocurrir, el cirujano plástico tiene que trabajar con un profesional de la medicina que es fantástico, que es el infectólogo. Eso es sumamente importante. Y siempre, como digo, una cirugía estética no se debe infectar. Y en caso de que pase, tenemos este profesional que nos puede ayudar, pero no debe pasar. Así es, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en Suena la Alarma 5 minutos más. Estamos a punto de despedir, no antes sin informarles que gracias a nuestros amigos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, les informamos que Venezuela amanece con un cielo totalmente nublado en toda su extensión, resaltando precipitaciones en zonas sur del Zulia, Táchira, norte de Mérida, Apure, Guárico, el este de Miranda, Amazonas, Bolívar, sur de Anzoátegui, Monagas y delta Amacuro. Este es el reporte de nuestros queridos amigos del INAME. Bueno, por aquí el clima reconocemos que totalmente nublado, aunque el doctor llegó como en calor, no se enchaquetó, pero aquí todos hemos estado bien enchaquetados porque de verdad aquí sí ha estado totalmente nublado, así que bueno, a prepararse y a tomar estas recomendaciones para este fin de semana, siempre bien pendiente de la programación de nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctor, ¿cuáles son sus redes sociales? Sí, mis redes sociales son DR Fran Torrealba, me pueden conseguir así tanto en Instagram como en TikTok. Estamos en Caracas, en la Policlínica Metropolitana, y también vamos a la ciudad de Lechería, estamos en el Day Hospital. Nos pueden escribir a través de esas redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, recuerden que suena la alarma, 5 minutos más llega a ustedes lunes, miércoles y viernes, y las citas a las 6:20 de la mañana a través de todas nuestras plataformas digitales en la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Feliz fin de semana para todos. Gracias.